Hola, me llamo Ariana, soy estudiante de grado medio de Emergencias Sanitarias en el Instituto Francesc Barriguarda y he sido seleccionada para irme de Erasmus a Italia. Concretamente estuvimos en Forlì, donde hicimos un poco de turismo y celebramos que era nuestro primer día. Al día siguiente nos dieron los uniformes para Croce Rossa Italiana, donde hacíamos servicios de urgencias y de transportes sanitarios, donde descubríamos pueblos como este. Y aquí pues fuimos a nuestro Lidl de confianza a hacer la compra. Con los días iban apareciendo más planes y entre ellos irnos al Corso, que era el restaurante favoritísimo de todos, donde estaba Máximo, que le queríamos un montón. El primer fin de semana nos fuimos a Florencia, donde vimos obras de Michelangelo. También pudimos ver la Piazza de la Repubblica y, como no, la Catedral de Santa Maria del Fiore. Dio la casualidad que el día 24 de junio se celebraba San Giovanni, que es una fiesta típica italiana. Después de toda la celebración volvimos a Forlì otra vez, ya que al día siguiente teníamos guardia otra vez con Croce Rossa. Y al volver a casa hicimos una pasta boloñesa un poco a la española. Y bueno, el verdadero motivo por el que no se graba tanto en la ambulancia es porque uno, no quiere sacar el móvil con el paciente, y dos, como veis, la ambulancia se mueve muchísimo ya que el terreno pues no está tan bien como en España. Y aquí ya tocaba coger fuerzas porque al día siguiente nos íbamos a Milán. Nayara se pidió un café para llevar y se lo dieron en cristal, así que pues se lo llevó en excursión al metro. Fuimos directas a la Plaza del Duomo, donde bueno, me sentía bastante en casa ya que las palomas intentan atacar bastante. Vimos las galerías de Milán y había que darle 3 vueltas al toro. Mamá, creo que tengo polio. Y como descansar no parecía una opción, al día siguiente nos despertamos en Verona, la ciudad de Romeo y Julieta, donde vimos un montón de monumentos históricos. Entre ellos vimos a Julieta, aunque no la grabamos. Y como era de esperar, al día siguiente nos despertamos en Venecia. Ese día subimos unos 50 pisos, ya que todo está lleno de puentes y canales. Y aunque ya estuviésemos agotadas, al día siguiente tocaba guardia, donde nos metieron una furgoneta que está hecha para un paciente en silla de ruedas para que vaya él solo. Fuimos luego a hacer una cena típica italiana. Y ahora sí os hablo de mi experiencia en las ambulancias. Ese día era mi primer día en servicios urgentes y realmente me di cuenta de que la gente en Italia es muy agradecida. En cuanto les dices que no sabes italiano 100%, te ayudan muchísimo. Y eso hizo que aprendiese bastante italiano, porque yo no sabía nada y ahora ya puedo mantener una conversación bastante fluida en italiano. Y bueno, aquí ya vuelta a casa viendo Mamma Mía, evidentemente. Y con este vídeo de regalo me gustaría poder dar las gracias a las personas que han hecho posible que viva esta experiencia.